Con relación al testigo, vamos a impartirle unas instrucciones bien importantes, que conteste todas y cada una de las preguntas. El tono de voz debe ser alto, claro, ya que los procesos se graban y los micrófonos no amplifican la voz. Después va a contestar las preguntas que tenga bien realizar el Ministerio Público. Si no entiende alguna de las preguntas, lo puede decir. El abogado, los fiscales van a repetir, refrasear esas preguntas a manera de que usted pueda contestarlas. Si escucha la palabra objeción, debe guardar silencio. Posteriormente, el tribunal va a resolver esa objeción y le va a instruir si va a contestar o no la pregunta que se realice. Cuando usted lo autorice, juez. Adelante, licenciado. Gracias, juez. Muy buenos días, don Pedro. Buenos días. Yo soy licenciado Olivieri. Yo le voy a hacer una serie de preguntas y tal como le instruyó la honorable juez, cada una de esas preguntas vamos a necesitar que usted las conteste con su voz, de manera que todos los que estamos aquí presentes lo podemos escuchar a usted. Y de igual manera usted tiene un micrófono a su lado derecho que va a grabar todas sus respuestas. Si en algún momento usted tiene una duda o alguna pregunta, nos los deja saber y con mucho gusto se lo vamos a aclarar. Don Pedro, para comenzar en la mañana de hoy, si usted es tan amable, su nombre completo, ¿cuál es? Pedro Manuel Cardona Roy. Don Pedro, ¿qué edad usted tiene? 60. 60. Le pregunto, don Pedro, ¿en qué pueblo usted reside? San Juan. En San Juan. Don Pedro, ¿a qué usted se dedica? Yo soy arquitecto urbanista y planificador. Cuando usted indica que usted es arquitecto, ¿qué número de licencia, si alguna, usted tiene? Mi licencia es la 12517. ¿Desde qué año usted es arquitecto, don Pedro? Yo soy arquitecto desde el año 93. Desde el año 93. Correcto. Usted también dijo que usted es planificador. ¿Qué número de licencia como planificador tiene usted? Licenciada, estoy casi seguro que mi licencia es la 109. La 109. Muy bien. ¿A qué colegios y algunos profesionales usted pertenece? Yo pertenezco al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y también a la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. Bien. Le pregunto cuáles son las funciones que lleva a cabo un planificador licenciado como usted. Mire, principalmente nosotros lo que trabajamos es con asuntos relacionados a reglamentación y asuntos relacionados a ordenación del territorio. Yo soy planificador físico, así que atiendo principalmente ese tipo de asuntos. También se trabaja con planificación económica en otros aspectos. En el caso de mi práctica se ha centrado principalmente en asuntos relacionados a ordenación del territorio y reglamentación de carácter urbanístico. Le pregunto, don Pedro, ¿en qué universidad o universidades usted estudió arquitectura y planificación? Yo me gradué de la Rhode Island School of Design en Providence, Rhode Island, en bachillerato, y hice una maestría en la Universidad de Harvard, en la Escuela Graduada de Diseño de la Universidad de Harvard. ¿Para qué año usted completó ese bachillerato en esa universidad en Rhode Island? Rhode Island School of Design fue en el año 87 y la Universidad de Harvard fue en el año 91. El año 91. Le pregunto, luego de que usted obtuvo esos grados académicos de esa universidad de Rhode Island y en Harvard, le pregunto, ¿qué publicaciones, si algunas profesionales, usted ha hecho como parte de su preparación académica, tanto como arquitecto como planificador? Pues mire, yo publico frecuentemente en periódicos y revistas especializadas sobre asuntos relacionados a las áreas en las que se desarrolla mi práctica, ¿no? Así que a nivel local y a nivel internacional he publicado. Luego de que usted se graduara del 87, en 1987 de esa universidad en Rhode Island y del 1991 de la Universidad de Harvard, ¿dónde entonces comenzó usted a trabajar?
Bueno, yo vengo a Puerto Rico a trabajar en la Oficina de Asuntos Urbanos adscrita a la Fortaleza en el proyecto de la Ley de Reforma Municipal, específicamente en el capítulo 13, que tiene que ver con ordenación territorial y urbanismo, ¿verdad? Los aspectos de planificación se describen en el capítulo 13 de aquella ley, hoy sustituida por el Código Municipal. ¿Para qué años usted trabajó en esa oficina de la Fortaleza? Yo trabajé entre el año 91 y hasta el año 93. 93. Sí. ¿Y eso fue bajo la administración de? Rafael Hernández Colón. Rafael Hernández Colón. Bueno, y el 93 ya con Pedro Rosselló González. Con Pedro Rosselló González. Le pregunto, don Pedro, ¿cuáles eran sus funciones en esa oficina? En esa oficina principalmente... Nosotros vamos a objetar cuál es la pertinencia con relación a eso, a los hechos que tenemos aquí en el día de hoy. Pues la pertinencia, ¿verdad? Nosotros nos parece que tenemos que hacer unas preguntas bases, ¿verdad? Que el tribunal lo escuche, porque nosotros podemos, según el capítulo 7 de las reglas de evidencia, solicitarle al tribunal que lo acepte con un testigo pericial de parte de la defensa. Para eso, obviamente, nosotros tenemos que hacer preguntas sobre su currículo, su preparación académica y su pericia en los temas que entonces estaremos entrando próximamente. Por eso nosotros entendemos que para que el tribunal evalúe si cualifica o no cualifica a este testigo como un perito, tenemos que hacer es completar toda esa línea de preguntas, juez. Por lo cual nosotros entendemos que sí es totalmente pertinente. Fiscal, algo... Nos parece que es impertinente la línea de preguntas que se está llevando a cabo, dónde trabajó, cuándo trabajó, con quién trabajó. No hemos objetado su cualificación porque entendemos que es un profesional y debe estar cualificado, pero más allá de eso, su señoría. En el momento no sé, ¿verdad? No da lugar a la objeción en el momento que haya una solicitud en cuanto a lo que ha adelantado el representante legal que propone solicitar con relación a este testigo, ¿verdad? Se procederá entonces a evaluar. Adelante, No? va a continuar. ¿Cuáles eran las funciones que usted llevaba a cabo en esa oficina adscrito a la Fortaleza para el año del 1991 al 1993? Principalmente los asuntos relacionados a la redacción del capítulo 13 de la Ley de Municipios Autónomos. Principalmente enfocado en lo que fueron las nuevas competencias que se incluyen en esa ley. Luego del 1993, en el cual usted estuvo trabajando en esa oficina adscrito a la Fortaleza, ¿dónde pasa a trabajar posteriormente? Yo paso a trabajar en la empresa privada y desarrollo gran parte de mi práctica en la empresa privada. En una oficina que se llama CMA Arquitectos e Ingenieros. ¿Para qué año, si alguno, regresa usted, si es que regresa, a trabajar para el gobierno? Bueno, luego de CMA yo abro mi propia firma y en el año 2013 me nombran miembro de Junta y vicepresidente de la Junta de Planificación. ¿Vicepresidente? De la Junta de Planificación. ¿Quién lo nombró a usted vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico? El gobernador Alejandro García Padilla. Bien. ¿Cuáles eran sus funciones como vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico? Pues supervisaba, ¿verdad?, todo el esfuerzo de redacción de distintos instrumentos de planificación, entre ellos el plan de uso de terrenos, el plan del CARSO y toda una serie de instrumentos que se trabajan cotidianamente, ¿verdad?, en la Junta de Planificación. ¿Cuánto tiempo usted estuvo trabajando como vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico? Yo estuve 4 años. 4 años. Usted mencionó que trabajó allí con el plan de uso de terrenos, también con la zona del CARSO. Le pregunto, ¿en qué otras áreas en Puerto Rico también usted trabajó como vicepresidente de la Junta de Planificación? Bueno, trabajamos con 42 instrumentos de planificación, pero también trabajamos con asuntos como revisiones a la Reserva del Valle Agrícola de Laja,
también con casos en La Parguera, casos en el Caño Tiburones, toda una serie de asuntos relacionados a ordenación territorial en la Junta de Planificación. Con relación a la reserva del Valle Agrícola de Lajas y con relación al área de La Parguera, ¿qué específicamente en esa área de La Parguera usted trabaja? Bueno, en el caso de La Parguera hubo un proyecto de ley para hacer alguna serie de cambios a la delimitación de la reserva y pues esos asuntos venían ante la consideración de nosotros. Pues si nos permite, si la intención de la defensa es cualificarlo a él como perito en arquitectura y planificación, nosotros lo estipulamos que es un perito en arquitectura y planificación. Perfecto, pues, no tenemos ningún reparo de que se estipule su peritaje. Es lo pertinente del caso. Si hay una estipulación de parte del Ministerio Público, lo agradecemos y entonces pues solicitaremos al tribunal que lo cualifique como perito. Licenciado Padilla. Pues, esa cualificación, y preguntamos, ¿no? Esa estipulación de cualificación también incluye lo que él ha elaborado como vicepresidente de la Junta de Planificación, como miembro de Junta de la Junta de Planificación y las cosas que trabajó ahí, ¿no? Es lo que pregunto, ¿verdad? Para saber si Sus es una estipulación completa. Sí, fiscal Rodríguez. Sus cualificaciones, bueno. Pues no hay problema, ¿no? Sí. Está bien. Se estipula entonces lo mismo, sería entonces como testigo pericial que está ofreciendo la defensa. Muy bien. Don Pedro, ya que se ha estipulado su testimonio en la mañana de hoy como un perito en este caso, yo le pregunto, con relación a la reserva de La Parguera, ¿qué información usted le puede brindar al tribunal de qué se compone esa reserva de La Parguera? Nosotros tenemos objeción con relación a eso, su señoría. Eso no tiene nada que ver con los hechos que tenemos aquí que usted está evaluando. Y para ser claros y específicos, la defensa lo trae como testigos de la señora Diana Fournier y de la señora y de Sheila, que es la representada por el licenciado Olivieri, y ellas están acusadas del artículo 199, artículo 245, artículo 274 y artículo 284. Lo que sea la reserva o lo que pueda decir un arquitecto o un planificador sobre la reserva de La Parguera no tiene nada que ver con los hechos y los delitos que usted tiene ante su consideración y con los hechos que se han pasado aquí, se han presentado durante el transcurso de las vistas en este caso. Pues por parte de la defensa nosotros ya habíamos anticipado, ¿verdad?, que posiblemente el Ministerio Público podría presentar una objeción por pertinencia. No obstante, juez, el lugar donde el Ministerio Público imputa a estas 6 personas que se cometieron unos delitos del Código Penal de Puerto Rico, ciertamente es pertinente. El lugar en esos proyectos de denuncia indica específicamente que fue en La Parguera. Obviamente, aquí ya se ha desfilado pruebas sobre que es una reserva, dónde ubica la reserva de La Parguera, que es en el municipio de Lajas, y sobre ese particular, en el derecho que tiene la defensa a presentar su teoría de defensa y en el derecho que tiene la defensa a presentar su prueba, ciertamente es pertinente. El tribunal lo aquilatará, pero ciertamente es pertinente. Por eso este testigo es tan importante. Fíjese que como él indica, no solamente es arquitecto, es planificador. Ya el tribunal ha escuchado su preparación académica y dónde trabajó y en qué áreas de Puerto Rico él ha trabajado en su profesión como planificador licenciado y como arquitecto licenciado. A nosotros nos parece, juez, que ciertamente el lugar donde el Ministerio Público imputa que ocurrieron unos alegados hechos es fundamental en la controversia de este caso. Y nosotros también, al igual que el Ministerio Público, tenemos derecho a presentar nuestra teoría y nuestra prueba. Y estamos comenzando con este testigo que ya el Ministerio Público dijo que no tiene ningún reparo y estipuló su pericia en este caso, juez. Permítame, fiscal, porque este testigo había sido anunciado por 2 representantes legales, Padilla. Honorable juez, evidencia pertinente es aquella que tiene que hacer la existencia de un hecho que tiene consecuencias para la adjudicación de la acción más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia. Regla 401 de la de evidencia de Puerto Rico. La pertinencia de un hecho, juez, está directamente relacionado con la teoría de la parte que propone ese hecho. Y como parte de la teoría nuestra,
que entendemos que es totalmente pertinente a los hechos del caso. Como ha dicho el compañero, está lo relacionado al lugar donde ocurrieron los hechos, a lo que es ese lugar, si es un terreno, ¿verdad?, de uso público, si no lo es, si la estructura es legal, si no es ilegal. Fíjense una cosa, aquí a mi representada le imputan dos delitos que tienen que ver y que con relación a esto son totalmente pertinentes. Uno, tomar la justicia por sí mismo, honorable juez, y dos, el de daños. Son delitos que se le imputa por haber supuestamente causado daños a una propiedad. Y nuestra teoría del caso, número uno, además de otras argumentaciones que le vamos a hacer en su momento dado, no es nuestra única teoría del caso, ¿verdad? Pero una de las cosas de la teoría que tenemos, honorable juez, es que eso, aún de haber sido cierto, si lo hubiera sido, honorable juez, es un terreno de uso público, es una propiedad que es totalmente ilegal, que no se puede reclamar la titularidad sobre una propiedad ilegal y que tampoco se puede reclamar los daños de una propiedad ilegal. Y con este testigo pretendemos probar ese hecho, güey. Pertinente es, o sea, que usted vaya a darle un valor probatorio, siempre a toda prueba usted tiene que adjudicar un valor probatorio, güey. Y a toda prueba usted tiene que de alguna manera cualificar cuál prueba le va a dar más peso y cuál prueba le va a dar menos peso. Pero de qué es pertinente, definitivamente, a los hechos de nuestro caso, a la teoría nuestra sobre todo, es totalmente pertinente porque cumple perfectamente con lo que dice la regla 401 de las de evidencia. Si este testigo va a decir aquí que la casa no era de la señora que se sentó aquí a decir que no tiene, que no es de ella, si este testigo va a decir aquí que Iona trabaja para el Estado, pues entonces es pertinente. Pero eso no es lo que él va a decir aquí, porque para tomar justicia en las manos no tenía que ser funcionario público, y no lo son. Y no lo son. Así que si él va a decir eso es pertinente, pero como él no va a decir eso, su señoría, él lo que va a venir aquí a decir es que eso es una reserva natural y que es zona marítimo terrestre y que está en zona de uso público. Eso es lo que él va a venir a decir aquí. Eso ya usted lo escuchó, ya usted pasó un juicio sobre eso, su señoría. Usted incluso emitió resoluciones anterior a que comenzara esta vista con relación a testigos que venían a declarar y venían a hablar sobre eso, porque eso son cuestiones administrativas que se están llevando a cabo en el Departamento de Recursos Naturales, que usted no está pasando juicio sobre ello aquí. Así que venir a hablar de eso aquí es impertinente, porque si él va a decir de que no agredieron policía, de que no rompieron la casa y no cometieron los daños, y que no violentaron las órdenes de la policía cuando se le emitieron y cometieron delitos en eso, pues es pertinente. Si no, no es pertinente, su señoría, porque esos son los hechos que usted tiene aquí entre su consideración y esas son las denuncias que usted tiene aquí entre su consideración. En cuanto a la objeción levantada no ha lugar, se va a permitir se continúe con el testimonio del testigo. En su momento el tribunal dará el valor probatorio correspondiente al mismo. Gracias. Don Pedro, le preguntamos, cuando usted mencionó la reserva de la Palguera, para empezar sobre ese tema, ¿qué constituye y qué comprende la reserva de la Palguera? Explíquele por favor a la jueza. Mira, la reserva es una franja de terreno que discurre a lo largo de la costa y va básicamente desde el municipio de Cabo Rojo hasta llegar al municipio de Guánica, incluyendo terreno obviamente de Laja. Esta reserva es parte del bosque estatal de Boquerón, que es uno de los bosques más antiguos que tiene Puerto Rico. Se designa el bosque en el año 1918 por... Perdóname, que es que no. Ahora, por favor, continúe. Se designa en el año 1918 por el entonces gobernador de Puerto Rico, que era Arthur Yeager. Arthur, perdóname. Yeager. Y-E-R. Fue designada por este gobernador en 1918. Correcto. Y la reserva de la Palguera surge de la ley de zona costanera
que es del año 72, que lleva a la designación de el programa de manejo de zona costanera, que es un programa en el que tiene jurisdicción la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Desde el año 78 existe un plan de manejo de la reserva de la zona costanera que incluye la reserva de La Parguera. Así que desde el año 78 lo que está allí está regulado, está documentado y tiene distintos niveles de protección. En el año 95 se prepara el plan de manejo de La Parguera y ese plan de manejo continúa vigente. Ese es el instrumento operacional para atender los asuntos de día a día dentro de ese lugar. Cuando estamos hablando, don Pedro, de una reserva natural, por favor, explíquele al tribunal qué es per se una reserva natural. Bueno, cuando se designó esta reserva natural, se describen una serie de valores que tiene el lugar, tanto de elementos bióticos como abióticos, o sea, de fauna y flora, como de aspectos fisiográficos que tienen que ser protegidos. Y se establece el valor que se le asigna a cada uno de estos valores, ¿no? A cada uno de estos atributos. Y eso fue lo que sirvió de base para posteriormente, en los años 90, desarrollar el plan de manejo, ¿verdad? Porque habiendo identificado estos atributos, se dice, bueno, estos atributos los vamos a manejar de esta manera. Cuando usted indica que esa reserva de La Parguera tiene diferentes tipos de protección, ¿qué tipo de protección es a la que usted se refiere, que disfruta la reserva de La Parguera? Bueno, entre otras cosas, ese es un sistema de humedales que tanto en el sistema legal de Puerto Rico como el sistema de los Estados Unidos tienen unas protecciones, ¿verdad? El mangle y los humedales son áreas que tienen unas protecciones especiales de parte de la legislación, ¿no? Y no se puede cortar, no se puede afectar de ninguna manera, y eso ya desde el año 78 estaba claramente establecido. ¿Qué tipo de ecosistemas existen en esa reserva de La Parguera? Mire, licenciado, hay una diversidad muy grande, pero en el área específica que se ha estado discutiendo, ¿verdad? En esta sala, en esa área hay aquí no hay base en el récord para esa contestación. Pues es un perito, ha trabajado con La Parguera, conoce de La Parguera. Pero a la contestación que él está dando, En cuanto a- no hay base en el récord. Sí, al lugar, tribunal, ¿verdad? Por consideración. Normalmente la objeción de que no hay base en récord o que es misleading se hace a las preguntas formuladas, porque el testigo hace la base en el récord. Distinto es cuando la defensa pregunta sobre algo que no está establecido por ningún testigo y que no hay base en el récord. Lo que pasa es que él está haciendo la base en el récord ahora mismo con eso que él ha expresado. Otra cosa es otro tipo de objeciones, no es responsivo, ¿no? Eso son otras objeciones dirigidas a la respuesta que le brinda un testigo a la pregunta del abogado. Pero nosotros con mucho respeto entendemos que la objeción no puede ser a la respuesta que está brindando el testigo. Algo que indica el Ministerio Público. Que me base en el récord, nos sostenemos, su señoría. Se sostiene. Va a continuar, licenciado. Pues vamos a solicitar que se marque como identificación 1 de la defensa. Fueron mostradas al Ministerio Público. Eso es así, juez. Si autorizan sean marcadas las mismas, sería identificación 1 de la defensa. En lo que se marca, don Pedro, le pregunto específicamente qué tipos de ecosistemas existen en esa reserva natural de La Parguera, como se le llama.
Bueno, ahí hay una laguna bioluminiscente, hay también mangle de borde, hay salitrales, hay mangle de interior, y eso es lo que predomina en toda esa área de la Parguera que llevó a la designación de reserva natural. Le pregunto específicamente, don Pedro, ¿qué tipo de protección recibe estos ecosistemas como salitrales, lagunas, mangles y mangle interior allí en la Parguera? Bueno, todos estos son partes del humedal, que fue de nuevo lo que llevó a la designación de esa reserva natural. Esos atributos que están regulados y están protegidos por leyes locales y federales llevaron a la designación de esto por no solamente contener esto, sino la calidad de esos elementos llevó a que se designara como una reserva natural. Esos terrenos de la reserva natural, ¿quiénes son los propietarios de esa reserva natural de la Parguera en Puerto Rico? Bueno, la mayor parte de estos terrenos son terrenos que son susceptibles al agua o están inundados todo el tiempo. Y esos terrenos que están inundados, pues en ellos se dice que son bienes de dominio público y son parte de la zona costanera según la define pues nuestro Código Civil y también como lo definen nuestros reglamentos. Todos los reglamentos de planificación hablan de la zona costanera. Pues nosotros vamos a levantar nuevamente la objeción con relación a pertinencia sobre ello. Y para ello vamos a argumentar con relación, su señoría, a la petición que hizo la defensa antes de comenzar esta vista preliminar, y era relacionada a los asuntos que se estaban llevando a cabo en el Departamento de Recursos Naturales. Específicamente aquí se pidió la citación de varios testigos, peritos del Departamento de Recursos Naturales, que trajeran el expediente de recursos naturales para establecer y poder establecer precisamente lo que se está trayendo hoy con este testigo. A esa petición nosotros nos opusimos en aquel momento y luego de varios procesos de mociones y objeciones y contramociones, el tribunal determinó, su señoría, que no se iba a permitir esa prueba en esta vista. Específicamente en su resolución, la resolución suya de este tribunal, específicamente de esta señora juez, del 8 de septiembre del año 2023, dispuso en su última página, y voy a citar textualmente: por otra parte, es meritorio mencionar que luego de haber evaluado detenidamente los argumentos esbozados por la defensa, este tribunal no ha podido identificar ningún criterio que nos lleve a determinar que el testimonio de los testigos de los cuales se solicita la citación posean materialidad, pertinencia y relevancia sobre las denuncias presentadas en auto por los artículos 274 y 284 del Código Penal por hechos alegadamente ocurridos el 9 de julio del 2023. Correspondía a la defensa dar una explicación plausible de cómo el testimonio de esos testigos le sería pertinente y favorable. Esa fue la determinación, su señoría, y esa es la misma objeción que nosotros estamos levantando en el día de hoy con relación al testimonio de este testigo en sala, que por lo que usted ha ido escuchando de las preguntas que se han hecho y de la narración que ha hecho el testigo, va dirigida única y exclusivamente a determinar que eso es una reserva natural y que hay unos ecosistemas que se están protegiendo y que hay terrenos que son de bienes de dominio público. Con relación a los hechos y las circunstancias que ocurrieron el 9 de julio del año 2023, él no está aportando nada ni va a aportar nada a su señoría, porque ese no es el propósito de este testigo. Y ante esa situación nosotros volvemos y levantamos la misma objeción y sostenemos nuestra posición de que
la que levantamos antes de que comenzaran los procesos en esta vista preliminar y la que levantamos en el día de hoy, de que el testimonio de este testigo en estos momentos no es pertinente, juez, ni es material para propósitos de las denuncias que usted tiene aquí y los hechos que usted tiene aquí con relación al 9 de julio del año 2023. De entrada, ¿me escuchan? ¿Verdad? Sí. Sí, sabía. De entrada, honorable juez, licenciado Carlos Padilla, para efecto de registro. Primeramente, el compañero está pidiendo una reconsideración de la determinación tomada, ¿verdad? No planteando una nueva convención porque ya fue planteado básicamente por unos argumentos similares. Ahora, esta reconsideración fue parte de una premisa equivocada. De entrada le dice a usted que nosotros radicamos una moción solicitando citaciones de testigos, que solicitamos la citación de varios testigos del Departamento de Recursos Naturales, el expediente, ese tipo de cosas. Esa moción la radicó este servidor, honorable juez. Y primeramente parte de la base de que el testimonio de ellos era exactamente el mismo testimonio que venimos a traer con este testigo, o la prueba que pretendemos demostrarle era la misma. Y le adelanto, yo fui el que la presenté, no es así, juez. El testimonio de ellos era con un propósito totalmente distinto a lo que va a decir el testigo, o por lo menos no totalmente distinto, vamos, porque tiene que ver sobre unos aspectos similares, pero no es el mismo testimonio jamás. Ellos no iban a decir lo que el testigo va a pretender demostrar, honorable, o por lo que pretendemos demostrar nosotros con el testimonio del caballero. Es decir, que toda la argumentación en reconsideración parte de la premisa equivocada de que son los mismos testimonios y que como que fue declarado en un lugar, este tiene que ser declarado en un lugar. Primeramente, no son los mismos testimonios. En segundo lugar, juez, usted emite una resolución antes aun si lo fuera, que no lo es, usted emite una resolución antes de la vista preliminar, antes de usted ver la prueba que ha desfilado ante usted. Aun cuando ahora nosotros replanteáramos traerle a esos testigos que en un momento dado le pedimos citar, nosotros tendríamos los argumentos por la prueba desfilada para demostrarle que son pertinentes, que obviamente en el momento dado usted no tenía ante sí la prueba que ha tenido y determinó correctamente, tanto así que nosotros no recurrimos ni pedimos reconsideración de esa determinación. Nosotros tuvimos acorde con lo que usted dijo. En este momento no replanteamos traer esos testigos porque entendemos que sería prueba que podemos prender para otra etapa y que con lo que va a pasar aquí no sería necesaria. Pero no son testimonios iguales, no pretendemos probar exactamente lo mismo como ha dicho el compañero fiscal, y evidentemente aun cuando así fuera, como le digo, de todas maneras, esos testigos ahora mismo serían pertinentes con la prueba que usted tenía. Voy a solicitar Ministerio Público, abogados que se acerquen al estrado. Citado al Ministerio Público y abogados de defensa que se acercaran al estrado, ¿verdad? Hemos hecho referencia a lo que se alega en las denuncias, solicitándole, ¿verdad?, en la manera que sea posible, se vayan limitando las preguntas a ellos. ¿Cómo no? Va a continuar, licenciado. ¿Cómo no? Don Pedro, le pregunto, por su conocimiento, por su trabajo, por su pericia, que usted tenga conocimiento, ¿qué tipos de estructuras se encuentran dentro de esa reserva natural de La Payera? Que usted le pueda explicar a la juez. Bueno, basado en el contenido del plan que se desarrolla en el año 78 y el memorando de entendimiento que se firma entre el gobierno de Puerto Rico a través del Departamento de Recursos Naturales y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, ahí en este lugar hay unas estructuras que no cuentan con una concesión. Explíquele a la juez, don Pedro,
¿Qué es una concesión y a qué usted se refiere con que no cuentan con ella? Para poder tener una estructura dentro de bienes de dominio público o en el agua, como es el caso de muchas de las estructuras allí en La Parguera, tiene que haber una concesión de parte del Departamento de Recursos Naturales, quien es el custodio de esos bienes de dominio público y debe actuar en función de proteger el interés del pueblo de Puerto Rico. Pues tienen que tener una concesión, una autorización y tienen que mediar un pago de parte de esas personas que tienen una concesión para usos que son exclusivamente, como dice en nuestros reglamentos, usos relacionados al agua. Entiéndanse que pueden ser muelles o pueden ser marinas, pero cualquier uso que pueda estar, digamos, en tierra firme, que no dependa del agua, pues no puede estar en este lugar. Y desde el año 78 eso se estableció para el área de La Parguera y de hecho hay un plan, ¿verdad?, para remover estas estructuras que data del año 78 y se reafirma en los 90. Ese documento que usted indica que data del 1978, ¿usted lo ha visto anteriormente? ¿El memorando de entendimiento? Ese documento. Sí. ¿Ese documento qué indica? Bueno, ese memorando de entendimiento es acuerdo entre ambas partes, gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, para remover las estructuras que estaban allí, que no cuentan con un título, ¿verdad? Porque se presume que pudiera haber un título en el año 78 y se indica a las personas que estaban allí que debían presentar ese título ante el Departamento de Recursos Naturales y además gestionar la concesión y pagar por ella. ¿A quién se le paga en concepto de concesión para poder tener una estructura o un muelle dentro de una reserva natural? Para poder tener un muelle en una reserva natural se paga una concesión al Departamento de Recursos Naturales. ¿Y esa concesión viene siendo qué cosa? Pues mire, es una mensualidad y se entiende que esto pues es a cambio de poder sacar un aprovechamiento, poder tener un uso relacionado al agua. O sea, si usted va a tener una marina, usted va a tener un muelle, usted le debe pagar al gobierno de Puerto Rico por eso y tiene que contar con una autorización tanto del Departamento de Recursos Naturales como del Cuerpo de Ingenieros, porque hay jurisdicción dual en esas instalaciones. Don Pedro, relacionado a este caso en particular y relacionado a una estructura, permítame. Sí, es que estoy esperando una llamada. O sea, le entregamos el memorando a la compañera juez del 1978, estamos esperando que ella entonces termine para solicitar que se marque como identificación. No inconveniente. Le pregunto, don Pedro, con relación al caso que nos ocupa, que es una estructura que se ha reclamado aquí en este tribunal ante el honorable juez que le pertenece a la señora Irma Yabona. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre que esa estructura o esa caseta a nombre de la señora Irma Yabona cuente con una cesión del Departamento de Recursos Naturales? Yo no conozco de que exista una concesión para esa estructura. ¿Qué tipo de titularidad, si usted conoce, qué tipo de titularidad puede reclamar doña Irma Yabona o cualquier otra persona que tenga una caseta dentro de esa reserva natural? Nosotros tenemos objeción, eso no está dentro de su peritaje sobre la titularidad. Juez, número 1, por parte. Los fiscales estipularon la pericia de este testigo. Por lo tanto, está declarando como perito en la materia. Número 2, es arquitecto, es planificador. Usted escuchó, obviamente, no solo su preparación académica, en lugares donde él trabajó bajo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fue vicepresidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Trabajó directamente con el plan de uso de terrenos de La Parguera y conoce en detalle el tema de la reserva natural desde el año 1918, cuando fue declarado así por el gobernador Arthur Yeager, y como él ha venido declarando. Obviamente,
este testigo perito puede declarar del conocimiento que él tenga sobre la titularidad o no titularidad de la caseta que se ha traído a la atención del tribunal, en este caso perteneciente a la señora Irma Yabona, como de las demás casetas y estructuras que están dentro de esa reserva natural. Pues, ciertamente puede declarar a esos efectos. Correcto. Sostenemos nuestra objeción, su señoría, y más aún cuando el testigo a la primera pregunta que le hicieron dijo que no conoce que cuente. Así que no conoce. Si consta, ¿verdad? O conoce, entonces va a responder la pregunta, se va a permitir. Bien, ahora que la juez permitió la pregunta, ¿qué tipo de titularidad? No, es que usted le dio una condición. No es que permitió la pregunta, es que le dijo que tenía que tener una Refrasé, sí, se le tiene que tener conocimiento, en efecto, de lo que estaría declarando. Refrasé la pregunta de Sofía, licenciado. ¿Qué ocurre cuando una propiedad o una estructura o una caseta se encuentre dentro de la reserva de la Palguera y no cuenta con esa concesión o esa autorización de parte del gobierno de Puerto Rico a través de la Oficina de Recursos Naturales? Mire, licenciado, en el caso de este lugar, hay estructura. No está siendo responsivo su señoría. La pregunta fue específica. Escuché con más detenimiento la pregunta. Si es necesario, va a repetirla nuevamente, licenciado. Mire, usted dijo que para que una persona pudiera tener una propiedad dentro de la reserva necesitaba tener una cesión del Departamento de Recursos Naturales, ¿correcto? Correcto. Y tenía que pagar también por tenerla allí. Correcto. No solamente una caseta. Está siendo subjetivo, ese es su testigo. Pues estamos sentando base y además un testigo perito. No es Pues. repetitivo. Se va a permitir, va a continuar. Bien. Mire, no solamente Si es para sentar las bases, se va a permitir a la pregunta que va a realizar. gracias. Eso es lo que No solamente a las casetas, sino también a los muelles, usted declaró, ¿correcto? Correcto. Correcto. ¿Qué sucede o cuál es el proceso o qué ocurre cuando una de estas muelles o de estas casetas que se encuentran allí no cuentan con una cesión aprobada por el gobierno de Puerto Rico a través de la Oficina del Departamento de Recursos Naturales? Bueno, es una estructura ilegal porque está ubicada dentro de bienes de dominio público, le pertenece al pueblo de Puerto Rico y no puede haber un aprovechamiento de... Pues esa no fue la pregunta, tenemos objeción. está contestando la pregunta, No está siendo responsivo. Él le preguntó cuál era el proceso. No, juez. Juez, Esa no fue la pregunta. ¿Qué ocurre? Él preguntó qué ocurre, cuál es el proceso. Y él no está contestando eso, así que no está siendo responsivo. Se va a permitir que continúe con la respuesta. Adelante, adelante. Usted emitió un ruling aquí con relación a las objeciones. Nosotros estamos cumpliendo con nuestro ruling. Yo hago una objeción y ya brincan tres a responder y a gritar. El compañero es el que está haciendo las preguntas. Permítame, Padilla, Olivieri. El licenciado. ¿Verdad? En cuanto a los comentarios, también se había solicitado que fuéramos, ¿verdad?, muy cauteloso. En cuanto a las objeciones que está, ¿verdad?, fundamentando la defensa, es que este testigo, entiéndase Pedro Cardona Roy, fue anunciado por el licenciado Olivieri y a su vez el licenciado Padilla dijo que estaría utilizando el mismo testigo. Por eso solamente, ¿verdad?, y a manera de excepción estamos permitiendo que ambos puedan responder Sí, a las pero es que objeciones. esa no es lo que nosotros le estamos planteando a su señoría. Es que nosotros hacemos la objeción y empiezan a levantarse de allá sin nosotros aún haber terminado y estar interrumpiéndonos a nosotros cuando nosotros no hemos ni terminado de hacer nuestra objeción. En cuanto a ese particular, ¿verdad?, una vez concluya una de las partes, la otra entonces se le permitiría expresarse. No hay ningún inconveniente en cuanto a ello. Va a continuar con la respuesta que ha dado. Si es necesario repetir la pregunta, se hace nuevamente, licenciado. Don Pedro, usted acaba de indicar que esas estructuras y como también esos muelles de no contar con una cesión autorizada por el Departamento de Recursos Naturales son unas estructuras ilegales. Eso es algo que usted acaba de declarar. Correcto. Correcto. Le pregunto ahora en detalle por qué usted dice
que son ilegales esas estructuras que están allí al no contar con una sesión del Departamento de Recursos Naturales? Mire, porque este espacio es un espacio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico y sobre él el Departamento de Recursos Naturales es el custodio. Y si no hay una autorización del custodio para aprovechar esas estructuras o esos espacios, esas estructuras no pueden estar en ese lugar. Por eso es fundamental tener una concesión. Bien. Yo le pregunto, don Pedro, de usted observar hoy el documento del 1978 que usted ha declarado que es un memorando de entendimiento, ¿usted lo podría identificar? Sí. Bien. Si la compañera algo así nos asiste, juez. Se lo hemos mostrado al Ministerio Público, juez. Vamos a solicitar que se marque como identificación número 1, como identificación número 2 de la defensa, juez. Sería 2 porque se había solicitado fuese marcado otro documento como 1. No, yo no sé. Sí. Don Pedro, le agradecemos a la compañera alguacil. Ese documento que se le ha entregado a la mano, ¿usted lo ha visto anteriormente? Sí. Le pregunto, en la penúltima página de ese documento, ¿qué firmas tiene ese documento? Página número 7. La página número 7 tiene la firma de Donald Wisdom, que es coronel del US Army District Engineer, Jacksonville Engineer District Corps of Engineers, y la firma de Carlos Romero Barceló, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ¿Qué fecha contiene ese documento en esa misma página número 7? Es el 13 de junio de 1978. ¿Cuál es el título de ese documento? El documento se titula La Parguera Recreational Area Memorandum of Understanding between the Commonwealth of Puerto Rico and the U.S. Army Corps of Engineers. Juez, ya que el testigo ha indicado bajo juramento que ha visto el documento anteriormente, que lo conoce, le solicitaríamos al tribunal que se marque como exhibit número 1 de la defensa. Ya previamente se había marcado, ¿verdad?, un documento o pendrive como exhibit 1 de la defensa, correspondería al exhibit número 2. Número 2. No hay problema, juez. Vamos a solicitarle, juez, a la compañera alguacil que nos pueda asistir con el proyector para poderlo mostrar. Gracias. No, al revés. Sí, al revés. Bien. Don Pedro, ese documento es un documento que ya usted acaba de declarar que lo ha visto anteriormente. Correcto. Está familiarizado con ese documento. Correcto. Correcto. Ese documento, con la firma del gobernador Carlos Romero Barceló y la firma del coronel del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, ¿qué es lo que indica? Bueno, este documento habla, ¿verdad?, de que aquí hay un acuerdo entre partes para liberar el área de la Parguera. Describen la situación que prevalece en ese año en la Parguera y establecen cómo van a manejar ese recurso y a qué se comprometen las dos partes a hacer para llevar este lugar a una condición más adecuada en cuanto a su salud por el valor natural que tiene esta reserva. En ese documento, ¿a qué se comprometió el gobierno de Puerto Rico con la firma del gobernador? Pues, este tribunal dio un ruling
ruling en cuanto que el licenciado tenía que hacer las preguntas en relación a lo que estaba en la denuncia. Y entendemos que nada de lo que está preguntando este documento es pertinente a los hechos y el ruling que dio este tribunal. Licenciado. Honorable. Número 1, el documento ya fue marcado como exhibit. Al ser marcado como exhibit, el Ministerio Público tiene derecho a hacer preguntas sobre ese documento y la defensa también. Número 2, ya el tribunal ha manifestado varias determinaciones o varios rulings sobre que el lugar y lo que estamos preguntando sobre la reserva de la Parguera se permite. El tribunal ha determinado que es pertinente. Obviamente, el testigo perito le ha dicho al tribunal que las estructuras que están allí, las casetas que están allí, los muelles que están allí, y lo ha dicho bajo juramento, que no cuentan con una cesión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través de la Oficina de Recursos Naturales, son estructuras ilegales que están allí. Ahora estamos en otra línea de preguntas sobre el documento que el propio perito ha mencionado que existe, que data desde el 1978, que específicamente, honorable juez, es sobre la Parguera. Comienza el título del documento sobre el área recreacional de la Parguera. Un documento firmado por el exgobernador Carlos Romero Barceló y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ciertamente es pertinente, juez. Exactamente, a eso va nuestra objeción, a cuál es la pertinencia de un documento que no tiene que ver nada con los hechos que se han plasmado en las denuncias y que este tribunal ya emitió un ruling en cuanto a eso. Relación, ¿verdad?, a la objeción que se ha presentado, licenciado, en efecto, el tribunal atendió la misma, estableció un ruling. Nuevamente indicamos, ¿verdad?, que se deben dirigir las preguntas a lo relativo o limitado al lugar de los hechos, entiéndase el alegado en las denuncias que se habla sobre una caseta, ¿verdad?, a la cual se hace referencia a las denuncias, deben ir dirigidos a ese lugar en específico. Con relación a este documento, juez, con relación a este que ya fue marcado como exhibit, si usted no los autoriza, una última pregunta y ninguna adicional, juez. Una última, nos interesa hacerle este perito. Si es relacionada, ¿verdad?, y con si es pertinente, relación al ruling establecido, se va a permitir entonces la misma, licenciada. Claro que sí. Permítame. Adelante. Antes de pasar a otro tema, juez, una última pregunta. Testigo, para terminar con este documento le pregunto, ¿cuál fue el acuerdo que se recogió en este documento entre el Ejército de los Estados Unidos del Cuerpo de Ingenieros y el Gobierno de Puerto Rico? Pues es que a eso mismo va nuestra objeción, pertinencia. Juez, es totalmente pertinente porque fíjese, juez, fíjese, porque estamos ante un tribunal de La derecho. fiscal. Sí. Sí. No, que fiscal permita al licenciado, Sí, si Pues, ofrece, después le permitimos. La pregunta va dirigida, que es la última que le estamos solicitando al tribunal que nos autorice a hacerle al testigo, porque el propio documento que ya entró y es exhibit y forma parte del expediente del tribunal, indica que se había llegado a un acuerdo para un término de 12 años, desde el 1970. Vamos, si va a verla fundamentar así, entendemos que deberíamos retirar entonces No hay problema, juez. al testigo, Sí. si va a entrar. Claro. Vamos a retirar brevemente el testigo. Sí. Antes y de permitir fundamentar... Algo rápido, güey, Sí, no, adelante. y él hasta lo podría escuchar. Yo te permito la pregunta, es la misma pregunta que se objetó, se declaró no al lugar la objeción y usted la permitió. O sea, realmente esa pregunta ya se permitió, güey. Lo que le indicamos al licenciado, ¿verdad?, que el ruling que se ha establecido es que se deben hacer preguntas en lo relativo o limitarlo al lugar de los hechos, entiéndase, ¿verdad? En las denuncias se hace referencia a una caseta, deben ir dirigidos a esos fines las preguntas. Si no, tiene que refrasear la misma licenciado y dirigir. Correcto, porque es que para aclarar, el ruling del tribunal no fue no al lugar la pregunta. El ruling del tribunal fue que el licenciado tenía que hacer preguntas relacionadas
lo que decían las denuncias y la caseta en específico, que ese fue el ruling del tribunal. Juez, y le vamos a hacer, definitivamente que le vamos a hacer preguntas sobre el solar número 27 y específicamente la caseta número 48. Pero le pedimos al tribunal una última pregunta sobre este documento. Y esa pregunta, juez, esa pregunta, ya que usted ordenó que se retirara el testigo, es para que el tribunal escuchara, y ya el documento fue marcado como exhibit, que hubo un acuerdo de parte del gobierno de Puerto Rico que data desde el 1978. Pero juez, el licenciado entonces. Pero si la compañera... Es Esto parte es un de tribunal la... de derecho, juez, un tribunal de derecho, estamos ante una honorable juez. Tribunal de Derecho, ¿verdad? Las argumentaciones Claro. en prueba se va a permitir. Claro, fíjese, juez, el documento claramente indica que se había acordado un periodo específico de 12 años que iba a tener el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para que retirara y removiera todas esas casetas, todas las estructuras y todos los muelles que existían para esa fecha. Ese documento, ese fue el acuerdo del gobierno de Puerto Rico, que es un documento que inclusive lo debe tener el Ministerio Público, que se acordó con el Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos de los Estados Unidos, dándole al gobierno local un término de 12 años para que removieran esas estructuras que estaban allí, como dijo el perito, de forma ilegal. Y esa es la última pregunta que le estamos haciendo sobre ese documento. ¿Algo más, fiscal, que indicar? Pues sostenemos nuestra objeción y el ruling de este tribunal. Ya el licenciado prácticamente declaró toda la prueba que va a pasar aquí, su señoría. Licenciado, esa única pregunta se estaría entonces permitiendo que pase el testigo. Don Pedro, regresando a la última pregunta que yo le iba a formular relacionado a este documento, en esencia, para que la honorable juez tenga conocimiento, ¿en qué consistía el acuerdo alcanzado en ese documento? Por favor, ilústrela a la juez. Bueno, el acuerdo básicamente lo que decía era que tenían que removerse todas las estructuras que estaban ubicadas en el sector de La Parguera y daba un término de 12 años para cumplir con esa determinación. Que usted sepa, esos años eran de qué fecha a qué fecha, de qué año a qué año. Bueno, comenzaba en el año 78 y se extendía hasta el año 90, 91. No sé si comenzaba en el 79 o en el 78, pero concluía en el año 91. Relacionado específicamente a este caso, con relación al solar número 27 de La Parguera, el cual existe ahí una estructura identificada como número 48, le pregunto si usted está familiarizado y tiene conocimiento de ese solar número 27 con esa caseta número 48. Yo tengo conocimiento de una caseta número 27, yo no conozco de ningún solar en La Parguera. Caseta número 27. ¿Qué información usted conoce de esa caseta número 27? Explíquela a la juez. Bueno, esa caseta número 27, pues se alega que tiene un dueño, ¿verdad? Pero ¿Qué nombre de dueño, si usted lo conoce? Entiendo que es la señora Irma Yabona y el señor José del Carmen Vargas. Me parece que son los nombres de... Tenemos eso entonces, si no está seguro su señoría. Tiene que contestar, ¿verdad?, con relación a lo que le conste de propio y personal conocimiento. Bueno, los nombres que yo conozco pues son esos que les dije, Irma Yabona y José del Carmen Vargas. ¿Qué otra información usted tiene de esa caseta número 27? Además de estos dos nombres que usted acaba de brindar. Bueno, tengo conocimiento que esa estructura le compraron mediante un acuerdo privado al Tenemos señor del objeción, Carmen. no hay base en el récord para establecer de dónde él tiene ese conocimiento. Bueno, juez. Sí, uno, sí. Nosotros, el perito, pero tiene que establecer de dónde tiene ese conocimiento. Y hay exhibit aquí sobre ese particular juez. En cuanto a ese particular licenciado, Podemos hacer esa haría pregunta preguntas base. adicionales. ¿Cómo no? ¿De dónde usted adviene
en conocimiento de la información relacionada a esa caseta número 27? ¿Cómo usted adquiere ese conocimiento, esa información? Sobre el acuerdo privado. Sí. Se presentó en los medios de prensa del país un documento que había sido presentado en sala. Entiendo que así fue que se refirió la prensa. Mire, le pregunto, ¿qué tipo de concesión, que usted tenga conocimiento, qué tipo de concesión de parte del Departamento de Recursos Naturales tiene esa caseta número 27 para legalmente estar allí, debidamente autorizada? Con relación a eso, su señoría, aquí no hay base en el récord para establecer de que él ha examinado algún expediente o trabaja en el Departamento de Recursos Naturales o algo así por el estilo. Aquí no hay base en el récord sobre eso. Tiene que hacer preguntas, licenciado, Mire, don Pedro, adicionales. además de la información que usted adquirió de los medios noticiosos del país, ¿qué otra información usted logró obtener, si alguna, relacionada específicamente a esa caseta número 27 que ubica en ese lugar? Mire, en el Departamento de Recursos Naturales hace un año publica un inventario de estructuras en La Parguera. Y en ese inventario mencionan... Tenemos objeción, juez. Aquí no se ha admitido en evidencia ningún documento que tenga que ver con eso, su señoría, y él no puede declarar sobre algo que no está aquí. No, permítame, no. Adelante. Es prueba pericial, güey. Precisamente los peritos son de los pocos o de los únicos testigos que pueden hablar sobre prueba de referencia. Hablan de documentos, hablan de tratados, hablan de ese tipo de cosas que no se presentan. Esa es la prueba pericial, güey. La prueba pericial es totalmente distinta al testigo con conocimiento personal de los hechos, honorable juez. Y la regla 602, honorable juez, no aplica en esa extensión a una prueba pericial, porque son estudiosos, estudian textos, tratados, documentos y vienen a hablar sobre eso, honorable juez. Examinan expedientes que no tienen que traerlo. Esa es la prueba pericial, juez. Y fue cualificado como perito, no solamente cualificado, si me permite el compañero ahora a mí, no solamente cualificado, sino estipulado como perito, juez. Ahora sí. Si concluyó, Estamos licenciado. totalmente de acuerdo con lo que plantea el derecho. Lo que pasa es que eso no es lo que está declarando el testigo. El testigo está declarando sobre unos documentos en específico. Él no está dando su opinión pericial. Él está hablando sobre unos documentos en específico que él vio y que él está hablando sobre lo que dicen esos documentos, que esos documentos no están aquí. No ha lugar a la objeción, va a continuar. Bien. No ha lugar, su señoría. No ha lugar. Sí, eso es. Don Pedro, ahora que la jueza autorizó su respuesta, usted está indicando que usted advine un conocimiento de un reglamento. Por favor, explíquele a la jueza. Bueno, el Departamento de Recursos Naturales hizo un anuncio público, ¿verdad?, que había realizado un inventario de estructuras y eso lo notificó al país mediante una conferencia de prensa. En ese inventario de estructuras se listan todas las estructuras que ellos vieron allí y mencionan de cuáles muelles específicamente tienen concesiones. Y no mencionan de ninguna otra estructura que tenga una concesión activa que esté pagando al departamento. Permítame consultar. Esa estructura número 27, le pregunto si se encuentra dentro o fuera de la reserva de La Parguera. Objeción, juez. Subjetiva. No, juez, porque fíjese, no es subjetiva, le estamos diciendo dónde se encuentra, si se encuentra adentro o si se encuentra fuera de La Hacer Parguera. entonces la pregunta, licenciado, va a refrasear. ¿En qué lugar se encuentra, en qué lugar del municipio de Laja se encuentra esa estructura número 27? Esa estructura número 27 está dentro de la Reserva Natural de La Parguera y dentro del bosque de Boquerón. Don Pedro, le pregunto, su opinión profesional como perito, que ya fue estipulada su capacidad como perito, en su opinión pericial, ¿cuál es su opinión pericial con el conocimiento que usted tiene y lo que yo usted ha declarado sobre la legalidad
de esa caseta número 27 allí dentro de la reserva. Nosotros tenemos objeción con relación a eso. El perito no puede dar opinión sobre eso, su señoría. Juez, Él no puede dar la opinión sobre la cuestión última que no le corresponde a él, su señoría. Él puede hablar y él puede decir y hablar de lo que ha estado hablando, pero él no puede dar opinión sobre la cuestión última con relación a la legalidad o ilegalidad, porque eso no le corresponde a él. regla 705, honorable juez, no será objetable la opinión o inferencia de una persona perita por el hecho de que se refiera a la cuestión que finalmente ha de ser decidida por la juzgadora de los hechos. Ahí está, bueno. Por lo tanto, el Ministerio Público no puede objetar la opinión pericial que brinda ese perito, juez. Hay una regla específicamente sobre eso, donde dice que no se puede objetar la opinión pericial de un testigo perito, aun cuando usted será la última en que tome una decisión final sobre el caso, juez. No es objetable, específicamente, juez. Regla 705, opinión sobre cuestión última. Por lo tanto, este perito puede dar su opinión pericial sobre esa cuestión última. Por eso es que nos reafirmamos que no le asista la razón al Ministerio. Brevemente, fiscal. No, es que eso no le corresponde al perito, le corresponde al juzgador de los hechos. Es más, no le corresponde ni a este tribunal, porque esa controversia no está ante este tribunal. Ni a usted le corresponde dirimir esa controversia, su señoría. Así que mucho menos le corresponde al perito. Juez. Cuanto a opinión pericial se va a permitir, no al lugar. Muy bien. Don Pedro, en su opinión profesional y pericial, ¿qué legalidad, si alguna, tiene esa caseta número 27, propiedad de la señora Irma Yabona y José del Carmen Vargas, ubicada dentro de la Reserva Natural de La Palguera? Esa estructura no es legal, licenciado. Muchas gracias, don Pedro, por su testimonio. Juez, con el perito, hasta este momento, ninguna pregunta adicional.